Transformamos tu corazón, hermanos y hermanas que estáis aquí reunidos esta tarde. We are all invited to participate in the December call of the Master. Todos hemos sido invitados a participar en el December Call del Maestro. It is the Master energy Y es la energía del Maestro, within us la energía maestra propels us to come up to the group life and experience the Master. dentro de nosotros, la que nos ha impelido o empujado a venir hasta aquí y experimentar la energía Sometimes we wonder, del Maestro. A in veces spite of us, nos admiramos de que a we are pesar brought to de nosotros December call or the May call podamos participar o se nos traiga al December Call o al May Call o a las grupullas o en tales eventos, since the direction is always from the soul center of every human being. dado que la dirección es siempre dada desde el centro del alma de todo ser humano, Master works. desde que el Maestro trabaja. Soul is the vehicle of the spirit, El alma es el vehículo del espíritu and spirit is the state of the Master y el vehículo who guides y el espíritu one of us from within. es el impulso del Maestro que nos guía desde dentro y que nos Activities where certain transformations are intended. nos trae o nos lleva a actividades en las que se contemplan ciertas transformaciones. The Master CVV, Y el Maestro Sivivi, the Master who promised immortality el Maestro que ha prometido la inmortalidad and experiencing the Brahman, y experimentar al Brahman, to all those who follow the path of Uttarahita por Taraka todos aquellos que sigan el sendero del Brikta Rahita Taraka Raya Yoga, que es el yoga que neutraliza el karma del pasado, el Raya Yoga que neutraliza of all the activity that happens el karma del pasado. Pues este Maestro Sivivi es el trasfondo de toda causes the necessary la adjustment actividad que nos ocurre a nosotros y es el at que all levels, hace todos los arreglos y ajustes a todos los niveles: físico, emocional, mental, psíquico, the intellectual intelectual, and buddhic adjustment. así como ajustes búdicos también. That the soul is allowed to align with the one consciousness Para that que prevails all over. El alma se pueda poner en línea con la conciencia una que está por todas partes y que prevalece. People surmount many difficulties La to be in the gente presence of the Master. supera muchas dificultades para estar en presencia del Maestro. It is more the will of the Master that enables the surmounting of difficulties than Pero es the sobre will of the todo, person. es más la voluntad del Maestro que la voluntad de la persona de uno la que hace que superemos las dificultades y podamos estar presentes The Master en ocasiones como esta. is at that point in us. El Maestro se encuentra en ese punto en nosotros. He handles with a joy En el que lleva a cabo todo con alegría the part in us which is ignorant, the part in us which is knowledge. y maneja por igual la parte en nosotros que es ignorante y la parte en nosotros Just que es like we work with de the two hands. conocimiento. Igual que nosotros trabajamos con los dos brazos, The Master works from con las within dos manos, el Maestro trabaja también desde dentro with the knowledge con el conocimiento and the ignorance, y con la ignorancia which are the two aspects of every being. nuestros, que son los dos aspectos de todo ser. Knowledge is present El conocimiento, when we are attuned to the soul. el conocimiento está presente cuando sintonizamos con el alma. Ignorance is present whenever we are dealing to the soul. Y la ignorancia está presente cada vez que nos desconectamos con el alma. We are therefore souls that Por live eso between somos almas the knowledge and ignorance. que nos movemos o oscilamos There entre are moments of la knowledge ignorancia and feel, y el and conocimiento. we feel Hay momentos harmony. de conocimiento que los And there are experimentamos moments of ignorance y where we sentimos feel the conflict. la armonía. Tenemos momentos de ignorancia en los que sentimos el Whenever there conflicto. is conflict, Cada vez que we are tenemos in the conflicto, process of ignorance. significa que estamos en el conflicto de la Whenever we ignorancia. feel in harmony, Cada vez que nos sentimos en armonía, in that field called the field of knowledge. nos encontramos en el campo llamado campo
del conocimiento. Ambos existen en nosotros. El maestro causes the necessary balance. está entre ambos campos y produce el necesario equilibrio. One of the Por eso, spiritual psychology meditation una de las meditaciones de la psicología espiritual says, dice, in meditation 5, en la meditación número 5, "Twilight is my guru, la luz es mi gurú. La luz del crepúsculo es mi maestro. twilight is transformation of darkness to light, La luz entre 2 horas es la transformación de la luz en oscuridad y de la oscuridad en luz. sees the state of light and state of darkness Y cuando el maestro puede ver la sombra de la luz y la sombra de la oscuridad, as it exists in the student, tal y como existen en el estudiante, y produce en él las necesarias transformaciones to overcome para permitirle superar the play of light and darkness, el juego de la oscuridad y de la luz, stay in that light where there is no darkness, y permanecer en la luz en la que no hay oscuridad, darkness and light merge in en ese punto higher state of en el que tanto oscuridad como luz se funden en un estado superior de conciencia. That is what is called Eso es lo que se the llama guru, un gurú that he lifts us up que nos eleva. A eso se llama from guru our o place maestro, of purpose. que es quien nos eleva más arriba de nuestros pares de Basically, when we are in opuestos. creation, Fundamentalmente, mientras estemos aquí en la creación, we are in duality. viviremos en dualidad. O sea, vivimos en dualidad. The creation itself is La creación de por sí a play of dual forces, es un juego de fuerzas dobles o duales. and hence there is the experiencing of pairs at all times. Y por eso en todo momento experimentamos los pares de opuestos. The human life as well La, as la vida humana, the creational activity. así como la actividad de la creación, It moves from one side to the other. siempre se mueve de un lado The other side a to the otro one side. y desde el otro lado al lado del comienzo. All that we have to know is that it is a string. Lo que tenemos que tener bien presente es que es un columpio That when it moves one side, it also moves the other. y que si se mueve hacia un lado también se tiene que mover hacia el otro. It cannot be the other way. No puede ser de otro modo. In creation, duality Estando en la creación, la dualidad is there, existe. and wisdom is in recognizing such duality, Y la sabiduría está o consiste en reconocer esa and dualidad also recognizing the fact y reconocer el hecho también that neither light nor de darkness que ni la luz ni la oscuridad is eternal. son cosas eternas, They are the two alternating forces upon the background consciousness, sino que son dos fuerzas que alternan sobre el trasfondo de la conciencia. and that they have their periodicity. Y saber que también tienen su duración periódica de The tiempo. periodicity relating to pleasure and pain. Tanto el placer como el dolor tienen una Life duración. cannot be one of pleasure. No puede haber una vida entera de The whole placer, life cannot be one of ni la vida pain. entera puede ser tampoco de dolor. Pleasure follows pain, pain follows El pleasure. placer sigue al dolor, el dolor sigue al This is placer. knowledge that Eso es we conocimiento have que debemos tener to enable to transcend para permitirnos trascender o superar the pain. esos pares. That everything has its periodicity. Saber que todo tiene su periodicidad There are times of y que hay momentos adversities o and tiempos times de adversidades y tiempos en que nos va todo of bien everything has an end. y que todo tiene Everything has its alternative un function. fin y todo tiene una manera alternada de funcionar. That is what a real teacher Eso es lo que un verdadero has to maestro impart to the student. tiene que enseñarles a los estudiantes Not to promise always y no prometerles siempre a very favorable situation Eh, at all times. vivir o tener siempre situaciones That favorables, it cannot be. porque eso no puede ser.
but to expose the students to the reality of the alternating currents at work. sino exponer o hacerles comprender a los estudiantes las corrientes del trabajo alternado. All this alternating work, Todo este trabajo alternado impact of it is at the mundane level. y el impacto que produce es a nivel mundano. Mundane level means El nivel mundano mental, emotional and physical level. quiere decir a nivel emocional, But físico beyond these three levels, in y, the physical y realm, mental inferior. Pero más allá de there esos is tres no niveles, alternating impact. a nivel de plano búdico ya no se produce un impacto de esta alternancia. Those who transcend Los que superan physical, emotional, mental los planos de existencia emocional, and mental, experience the físico, plane. emocional y mental inferior y Only experimentan attuned to get in there. el plano búdico, entran en sintonía And in that plane already, para permanecer allí. En ese plano búdico las experiencias that the pairs are periodical and he need not get involved into the de que los pares de opuestos son periódicos realities. se comprenden y uno comprende también que no debe vivir en la dualidad excesivamente. Y estando allí uno puede también desapasionadamente manejar bien las situaciones de placer o de dolor. If a teacher can impart this knowledge to the student, Si un maestro puede enseñar este conocimiento a los and that the estudiantes student can really take the truth of this knowledge, y si los estudiantes son capaces de quedarse con la verdad de este he can conocimiento, perform the right job. el maestro habrá cumplido, habrá hecho el correcto trabajo. This is because the teacher strengthens the student, Y esto es debido a que el maestro fortalece al estudiante prepares the student y prepara al estudiante to accept adverse situations Para as que he accepts the favorable situations. acepte las situaciones adversas así como las That favorables. strength is required. Esa fuerza es necesaria, That strength is seen in Sri Rama. esa fortaleza, esa fuerza se puede ver en That Sri strength is Rama, seen in Sri Krishna. esa fuerza se puede ver en Sri That Krishna, strength is seen in esa Yudhishthira. fuerza se puede ver en Yudhishthira. In all great initiates, En you todos only see that strength Los grandes iniciados podemos to stand. apreciar esa fuerza, esa fortaleza de soportarlo todo y no quedarse afectados en exceso Pleasurable situations ni por are situaciones very de placer o por situaciones de fundamental step. agradables. Es un paso fundamental llegar a tener este conocimiento. The whole human game Todo el juego humano of trying to avoid adverse situations, trying to hug the pleasure, de intentar evitar las adversidades y abrazarse al placer ha sido un juego de fracaso. was the great Una vez disciple Yudhishthira. el gran discípulo Yudhishthira He asked le preguntó the greatest initiate al más grande de los iniciados, Narada, that why is it that we, the Pandavas, ¿por qué que nosotros los Pándavas have so many adverse situations? nos vemos metidos en tantas situaciones adversas? Well, we have been right to us. Si siempre hemos hecho el bien y hemos obrado We bien, are told by doctrine si siempre hemos sido justos. that if we are right to La we are happy. Doctrina nos dice, si somos correctos y justos, somos felices, y si no somos correctos, somos infelices. Then the great initiate Entonces said, el gran iniciado respondió, happiness and or la unhappiness felicidad o infelicidad is always there in terms of the mundane world. es algo que se mide solo en términos del mundo They keep mundanal coming to all. y que le llegan a todos. Light and darkness La luz y la oscuridad keeps coming no dejan de venir 24 hours. al cabo de 24 For horas. all. Eso es común a todos. Only thing is the righteous ones have Lo único es not que so much of destruction happening to them. las personas que obran Adverse times. correctamente no During adverse times, en momentos adversos the non-righteous perish. no reciben tanta destrucción. Sin embargo, en esos mismos momentos, las personas que no obran The justamente righteous perecen. survive.
Y al mismo tiempo, en la misma situación, las personas justas que obran bien sobreviven. Entonces, ¿por qué uno perece, por qué el otro sobrevive? Es debido a la fuerza interior. La persona justa tiene una fuerza interior, una fuerza más profunda, una fuerza que hace posible resistir la enfermedad, el decaimiento y la muerte, y que permanecer en el cuarto plano de la conciencia búdica. Hay ciertos puntos en los que la corriente alterna funciona, y hay otros puntos en los que no funcionan. Tenemos pues que ascender a esos puntos superiores practicando la justicia o el obrar correctamente. En eso consiste la hora entre dos luces. La hora entre dos luces es una situación en la que luz y oscuridad están presentes en la misma medida en el mismo momento. Eso nos da un mensaje de que nosotros también estamos alternando, o sea, alternamos. Ese es el mensaje del gurú del maestro, especialmente del maestro del Raja Yoga o Satguru, el que vive en la verdad. Esos maestros no prometen en este plano mundano, no prometen la bendición o bienaventuranza eterna, sino que nos hacen comprender que en nosotros hay algo mundano y algo divino. En los 7 planos de existencia los 7 planos de existencia se dividen en 2 partes iguales por el cuarto plano, que es el plano búdico. Por debajo del plano búdico están los planos mental, emocional y físico. Por encima del plano búdico están los otros 3 planos superiores, y el maestro está colocado entre ambos grupos de planos. Nos enseña también la disciplina para entrar a ese estado. Desde allí podemos ver bien el juego de la oscuridad, el juego de la luz y el juego de la oscuridad, el juego de la ignorancia y el juego del conocimiento. Si estamos en el punto del medio, en una balanza, por ejemplo, no nos movemos tanto como si estamos en los extremos. Los 2 platillos de la balanza se mueven mucho, arriba y abajo, pero mirando en el fiel, en el centro de la balanza, no se produce ese impacto. Esa es la hora de entre 2 luces, en la que están de acuerdo luz y oscuridad, es decir, en la que se encuentran la luz y la oscuridad, lo mundano y lo divino se encuentran. Así que estando en ese punto de encuentro, podemos ser testigos de ambas caras de la moneda. Entonces comprendemos que todo esto es un juego que lleva a cabo tan diestramente lo divino. Entonces comprenderemos ese juego y nos uniremos a él porque nos gustará. Los estudiantes de teosofía o de filosofía generalmente suelen pensar o creer que si se ponen a los pies del maestro ya están aislados, protegidos de cualquier pequeña dificultad. Sin embargo, no están exentos de cualquier dificultad, sino que reciben fuerza. Tomad nota de esto, reciben más fuerza para encontrarse con las dificultades. Y no es que estar a los pies del maestro uno no vaya a tener dificultades ni escapar de las dificultades, sino que recibe más fuerza para enfrentarse a ellas mejor. De ese modo uno no puede ser nunca un ser humano.
That's how you can see the life of initiates. Y eso lo podemos observar en el ejemplo de la vida de los iniciados, They always had que ellos siempre unsurmountable difficulties. superaron dificultades imposibles de superar. ¿Qué eran esas dificultades? ¿O qué son esas For a dificultades? lame person like me, Para una persona paralítica como yo, walking from the room to the dice que para class, caminar desde el dormitorio hasta la clase meditation hall, o hasta la sala de meditación ya es una dificultad grande, isn't it? una dificultad, ¿verdad? There are people who invent difficulties even when they are not there. Hay gente que inventa dificultades cuando no existen. While there are people who don't see any difficulty anywhere. Y también hay gente que no ve dificultades en ninguna parte. The difference is La diferencia inner strength development. está en la fuerza interna que uno The desarrolla. teacher should be one who enables inner strength to be developed. El maestro es and aquel not to provide outer structures for support. que permite o que hace que se genere fuerza interna en uno para luchar bien y no generar estructuras exteriores. To a child, that child will never walk. Si le damos unas muletas a un niño, nunca podrá You caminar. always teach the walker to walk. Siempre se usará esas muletas You o always ese do instrumento your para caminar. finger to hold on. Si siempre os diera mi dedo pequeño para que The os child agarrarais cannot walk independently. al niño, el niño nunca podrá aprender a andar por sí solo. Likewise, the Eso teacher never no wants es lo que quieren los padres, his ¿verdad? students Pues así to también be eternally el maestro dependent upon him. no quiere que los estudiantes sean eternamente dependientes de él. Eso no es There is enseñanza. only developing Eso es solo desarrollar orphans dependencia, and prostitutes around. huérfanos y gente destituida alrededor de uno. Teacher always thinks El verdadero maestro that siempre everyone should grow as cree he is. que todo el mundo puede crecer tanto como él ha crecido. Is not a small statement. Decir eso no es una Master CV. cosa pequeña, como ha dicho el maestro Sivivi. El maestro Sivivi dijo, yo soy Brahman, Salutations to me. quien me salude a I mí, will ensure that yo he too realizes me- himself as the Brahman. me aseguraré de que esa persona también se experimente el Brahman en sí mismo, en sí misma. Esa es la relación So maestro-estudiante. when the statement says, Twilight is my guru, Entonces, cuando la afirmación de este verso 5 de la astrología espiritual, de la psicología espiritual, dice, en la hora entre dos luces es mi guru, es mi maestro, indica que la hora del crepúsculo es el momento en que uno encuentra al guru como el sol del sistema solar. either in the morning or in the Cuando el sol está en su parte más alta, sea por la mañana o por la tarde, see this Twilight. no en la parte más alta, sino en la parte igual, tenemos el alba o el crepúsculo. Por la mañana se eleva, por la tarde se pone. The light that follows Pero cuando el sol se pone, la luz que le sigue, gives a promise. Don't Nos- you worry, again there nos is a está morning. prometiendo que habrá una mañana y que no debemos preocuparnos. Savitri, Toda la épica, poema épico de Savitri, so exhaustively que tan exhaustivamente described by fue descrito por Sri Aurobindo, Sri Aurobindo, the simple message of Savitri, el sencillo mensaje de Savitri don't you worry, again there is a se morning. puede resumir en no te preocupes, siempre hay un amanecer. Do not worry, that Mañana dawn is just out. habrá un amanecer, no te preocupes, no es oscuro ahora, es hora It is a promise of de puesta de sol. the sunrise. Toda puesta de sol es una promesa de amanecer. Eso dice el Veda, ese es el conocimiento, And every difficulty de que toda dificultad, a toda dificultad le sigue a favorable time. un tiempo favorable, And every favorable time y que a todo tiempo favorable followed by le sigue an adverse time. un tiempo adverso. And hence, Y por eso, you know that it is only si sabemos darkness giving way to light, que es la oscuridad que siempre deja paso a la luz y que la luz daily life, deja paso a la oscuridad en nuestra vida de cada día, we have enough knowledge. ya tendremos suficiente And when we conocimiento forget this knowledge, con saber eso. Ahora, si nos olvidamos we create more difficulties de este conocimiento, nos creamos más while dificultades. we are in difficulty.
estando ya como estamos en ellas. When we are in difficulty, Cuando estamos en we create dificultades, more difficulty. como estamos, ya nos creamos más dificultades But aún the cause of our difficulty in others. cuando creemos que la causa de nuestra dificultad está en los demás. If I am in difficulty, Si yo estoy en dificultades, knowledge tells me el conocimiento me dice to see the cause in me, que vea la causa en mí not mismo in others. y no en los demás. If I have stomachache, Si me duele el estómago, I cannot blame no puedo echarle las culpas Srimati Ramani or Gopal a la señora Ramani o al señor Gopal for the lunch that they have offered. por el almuerzo que han They have no organizado. program to give me stomachache. Ellos no estaban en su programa que yo tuviera dolor de estómago, sino que si yo no What sé to eat, what not to cuánto eat. comer, qué no comer, What is digestible to me. yo he de considerar qué puedo Some digerir. of us get cold by tomorrow morning. Si mañana por la mañana alguno de We can't nosotros blame the place. se resfrían, no podemos echar la culpa al lugar, sino a nosotros Our mismos, inability to manage por what nuestra incapacidad de haber manejado bien una situación. El instinto we to see the cause outside. humano inmediato es ver la causa Whenever there is fuera, difficulty. cada vez que uno tiene una This is dificultad. very- Esto even the so-called advanced es algo que incluso los así llamados discípulos avanzados hacen, ver las dificultades suyas, la causa en los demás. Pero el conocimiento nos dice If I have difficulty, how is it that others don't have que difficulty si in the yo- same situation? que si yo tengo dificultades en una situación determinada, ¿cómo es que otros no tienen dificultades en esa misma situación? Una cosa es To readjust, to realign. ajustarse Readjustment the master offered. o ponerse a tono. That I shall cause adjustments in you. El maestro es eso lo que nos promete. Yo produciré, haré los arreglos en ti. Masters adjustments a todos los niveles. There are enough adjustments in this December call. En este December Call habrá y va a haber ajustes internos. Firstly, it is to the team. Primero al grupo como tal, Take upon themselves al equipo que somos, the enthusiasm, que hemos venido aquí, responsibilities of organizing this December al call. grupo como tal que se ha tomado las responsabilidades de organizar este December Call. Lot of adjustments to them. Muchos ajustes internos Lot of para adjustments to the pilgrims. esas personas y muchos ajustes para todos los peregrinos que hemos venido a este December Call. To receive the Hemos adjustments de aprender a as recibir offered by the master. esos ajustes internos como nos los ofrece el maestro Take it that it is the master y aceptar que es who wants to see us el maestro que nos strong quiere enough quiere ver que seamos lo suficientemente fuertes en cualquier situación, en todas las This is situaciones. important. Esto es importante. Without which Sin ello we continue to be weak. seguiremos siendo débiles. So we need to accept adjustments of life De modo que necesitamos tomar los ajustes and receive these adjustments de la vida y recibirlos en nosotros to listen to ourselves para que entren and see what are the areas that I have to dentro de nosotros, para que calen dentro de nosotros y veamos en qué puntos tenemos que realinearnos. Por eso el mantra de Master Adjustments, Masterly Adjustments. El maestro Sri es un verdadero maestro en hacer estos arreglos, estos ajustes internos. Master's own adjustment. Y también hay otro mantra que dice Master Own Adjustments, es decir, los propios ajustes del maestro. Es como decir, maestro, estoy dispuesto a los arreglos que quieras hacer. Por favor, arréglame, ajústame para que ponme en línea, para que yo pueda experimentar la conciencia maestra, para que me pueda poner en línea con la conciencia original. Por eso tenemos que comprender la situación para no crearnos mayores problemas, ni desánimos, ni decepciones a nosotros mismos. De modo que todo el discípulo se encuentra con el maestro en el punto medio entre los pares de opuestos que encontramos a diario en nuestra vida de cada día. Entre salud y enfermedad, allí vive el maestro.
en el punto medio. Between good economics and bad economics, Entre una master is there. vida económica sana o buena o mala, allí en el punto medio está el maestro. Between agreeable and disagreeable, Entre algo, the master is there. en la situación, entre las situaciones agradables y desagradables, allí en medio The agreeable and está disagreeable persons, the el master is maestro. Entre personas que nos resultan agradables o desagradables a nosotros, allí en el medio está el maestro. there. The path to mastery El sendero a la maestría is through the neutrality of the pair. es a través de la neutralización de los pares de opuestos. The entry into the temple La entrada en el templo is in between light and darkness. se efectúa entre la luz y la oscuridad. There is light, there is darkness. Hay luz y hay And oscuridad. there is light beyond darkness. Y hay luz más allá de la oscuridad en la que ya no hay oscuridad. Aditya Parastat. Aditya Varnam Tamasat Parastat. Beyond the waters of darkness, Más there is the allá light. de los The light of límites darkness. de la oscuridad está la luz que no sufre oscuridad. Light we get now has its shadow. La luz que recibimos ahora tiene también su sombra. ¿Veis qué grande es mi sombra por allí? Shadow. Y mirad la vuestra también. Esta luz del It is a sol light that gives shadow also. es también una luz que nos da al mismo tiempo It's a sombra. light with a shade. Es una luz con But there is a light con without sombra. shade. Sin embargo, existe una luz sin sombra. It was asked, how do you recognize the presence of the master Una vez se preguntó, ¿cómo reconoce uno la presencia del in his maestro resplendent body? en su cuerpo resplandeciente? When he appears in the resplendent body, there is no shadow. Pues que cuando el maestro aparece en su cuerpo resplandeciente, no emana sombra, And there is nothing Porque as glass material. es una forma Shadow is formed. tan llena de luz que no emite sombra y no se forma So sombra. that is the light into which we can walk, Esa- provided you walk through the pain. Esa es la luz en la que uno puede caminar si es capaz de caminar por encima de los pares. Para ello, uno tiene que neutralizarse a sí mismo From the two extremes. de los dos extremos. Cuando estamos en la... Wherever you sit, on the left or on the right, Siempre, goes up, goes down. si tanto Slowly estamos walk into the center. tanto en el lado izquierdo como en el derecho, That's why poco a yoga is poco different from caminamos y llegamos al centro. other ways of knowledge. Así es como comprendemos otros modos de conocimiento. Be at the fulcrum. Lo mejor es estar en el fulcro. If you are at the seventh plane, Si estamos en el you are séptimo far away from the plano, first plane. estamos muy lejos del primer plano. If you are at the first plane, Si estamos you en are el primer distant to the seventh. plano, estamos distantes del If you séptimo are at the plano. fourth plane, Si estamos you en are el equidistant cuarto to all. plano, No. estaremos equidistantes de todos los planos. Por eso Yogi Baba Arjuna, be a yogi. se dice Yogi Baba Arjuna. Arjuna, sé un yogi. To mundane creation as you are with the divine creation. Se está tan Be distante o tan neutral to both. neutro entre la creación mundana como As la- between mundane and divine, la divina. there is no discard for mundane. Cuando uno vive en lo divino y está en el punto medio, Bias no towards the divine. desecha lo mundano, The divine is in the mundane. porque sabe ver que en lo mundano existe lo divino. Matter is in spirit, spirit is in matter. La materia está en el espíritu está en la materia. For understanding. Y que la materia es algo que necesitamos para comprender. It is the central theme of the day. Por eso la luz es el tema central del día. Tenemos la meditación de mediodía, The light is cuando la luz its highest point. está en su punto más alto, The midnight hour en el punto de medianoche, at its highest point. en The el, light is en el- the only time, either in the morning or in the evening,
that you find that escape route from the pairs of light and dark. El momento entre dos luces, tanto por la mañana como por la tarde, es el punto en el que encontramos el punto de escape entre los pares de opuestos. Por eso, siempre al alba o al crepúsculo se los considera como el punto principal para entrar en el estado neutro del ser. Durante la hora de entre dos luces no se trata de trabajar mecánicamente. Solemos hacer las cosas mecánicamente. La mente lo reduce todo a cosa mecánica. Hoy día la humanidad como tal, desde que se orienta más hacia la mente, la vida se ha vuelto más mecánica. Pero si dentro de esa vida mecánica introducimos más inspiración, podemos poner ciertos puntos espirituales dentro de la vida cotidiana y encontrar la belleza en la vida, y el esplendor será el resultado. El maestro, pues, es el punto entre dos luces. Krishna, el Señor, no solamente era el Señor del mundo, sino también el maestro del mundo. Ese es el único caso en el que el Señor y el maestro eran una sola persona. Estaban el Jagat Guru y el Jagat Prabhu, el Señor del mundo y el Maestro del mundo. En Krishna ambos aspectos se juntaron. Krishna también les enseñó a sus seguidores la sabiduría del punto entre dos luces, no abusar excesivamente cuando uno vive en placer, ni tampoco abusar en exceso cuando uno vive en adversidades. Por eso enseñó para llegar a un estado de bienaventuranza conociendo este punto de entre dos luces. El maestro Sivivi, así como es igual, es semejante, así como el sendero de los maestros de sabiduría. Ese no es un sendero en el que uno siempre esté arropado, protegido de las así llamadas dificultades, sino que en lugar de ello somos fortalecidos internamente para que las dificultades sean mitigadas e incluso ignoradas. Se nos hace crecer a una estatura más grande que nuestras dificultades. Así las dificultades se vuelven pequeñas. Si queremos estar protegidos de las dificultades, siempre permaneceremos la mismísima cosa insignificante y pequeña. Y entonces esa misma dificultad se vuelve una cosa muy grande. Hay gente para la que todo les resulta difícil o dificultoso. En una convivencia de grupo como esta, no es vivir como vivimos en nuestras casas, ¿verdad? Sino que encontramos muchas dificultades. Pero hay gente que vive en la selva y no les resulta para nada difícil vivir en ella. De modo que tenemos que elevarnos para ponernos cara a cara con la dificultad, para enfrentarnos a ella. De otro modo, siempre estaremos más arropados, más protegidos. Aquí en Occidente en Occidente se está experimentando el aislarse de la naturaleza. Están caminando en el sendero de aislarse de cualquier dificultad, por pequeñita que sea.
And slowly, y poco a poco their psyche has become su so psique weak se ha vuelto tan débil to go to far west, que si uno va al lejano oeste the so-called Great America, de la así llamada Gran América, the psyche of the people is so weak. la psicología de la gente es tan débil Even if a cube of a cycle bursts, que si se explota la rueda de una bicicleta, creen que ha explotado una bomba. just the tube of a cycle, Basta con el neumático de la bicicleta, explota, cosa normal, pero ellos creen que es una bomba. they see terrorists everywhere. Ven They are terroristas invisible terrorists en todas exist partes. everywhere. Para ellos, los terroristas invisibles existen por todas partes. While for a spiritual student, the invisible master exists everywhere. Mientras que para el estudiante espiritual, el maestro invisible existe por todas partes. Para ellos, Excessive, los terroristas existen excesivamente. El arroparse excesivamente de las dificultades o protegerse excesivamente le hace a uno no estar preparado para nada. No puede soportar ni el calor ni el frío, no puede soportar ni la lluvia ni el viento. if it is windy, it is difficult. If it is raining, Si it is difficult. es ventoso, If it is sunny, it is dificultad. difficult. Si If it hace is sol, snowy, it is dificultoso. difficult. Si llueve, dificultoso. Todo es difícil de las 4 estaciones que tenemos. All here is difficulty for you. De modo que todo el mundo se nos vuelve difícil. Is that the way you have to tend to be? Es esa la manera hacia la que tenemos que tender a A ir. true teacher Por eso, el verdadero maestro nos hace que exponernos a las dificultades. Recordemos esto. that's why the master Nos expone a las dificultades. Por eso el maestro Srivi está un poquito más adelante que otros. That's what he said. Eso es lo que él mismo dijo. I have come to Yo he venido a, I have come to clear up your mess faster. a aclarar vuestro lío más rápidamente, a que se despeje antes. You are too fussy and too messy about everything. Eres muy apresurado y lo lías todo, I todo. would rather rip open you and put you to difficulties. Mejor te expongo a las dificultades Difficulties become the order of the day. más rápidamente. Y cuando uno tiene dificultades como cosa normal en su vida, ¿qué Just ocurre? don't care for them anymore. Que llega un punto en que uno ya no se preocupa para nada por las dificultades. That's how first he exposes. Por eso el maestro siempre nos expone a ellas, He opens you and exposes you. nos abre And takes y you to nos the point expone of your least resistance. e incluso That nos, point is such that you would almost die. nos hace llegar al punto en el que de nuestra mínima resistencia, es decir, que si nos lo superamos podemos morir. Es como un médico Tries to press your stomach when you complain about stomach pain. que cuando decimos tengo dolor de estómago nos aprieta en el That's the only thing you estómago. would not like him to do. Eso es la única cosa que no nos gusta que hiciera, pues el maestro, el médico ese lo hace. Apretarnos en el estómago cuando nos duele. The cure, Así es la cura. that point is a total cure. La cura en ese punto es la cura total de todo el sistema. It puts us to a balance Así to accept life as it is. nos coloca en un equilibrio para que aceptemos la vida como es. Krishna gave a definition of yoga. Krishna Total dio acceptance of life as it is. una definición diciendo el yoga es la total aceptación de la vida tal y como es. Aceptar los hechos. Showed how to dexterously live in Y a skillful al way mismo tiempo in nos every enseñó situation. cómo vivir con destreza en cualquier situación. So this is what a teacher gives us, a good understanding of light and Eso es lo que nos da un buen maestro, una buena comprensión de luz y oscuridad. And positions us Y nos coloca in between the two. entre ambas cosas, We are not excessively oriented to one thing para and que no preference to the other. estemos excesivamente orientados hacia una cosa en preferencia That is the hacia true la otra. way of teaching. Ese es el verdadero modo de enseñanza So you are protected from mission by your own strength. por el que
estamos protegidos desde nuestro interior por nuestra propia fuerza y no tenemos necesidad de fuerza externa. Eso lo necesitamos más que nunca en esta época en la que hemos desarrollado tantas fuerzas externas, tanta dependencia de la tecnología que ha inventado el ser humano. Hemos de aprender a vivir sin esa tecnología. De cuando en cuando tenemos que experimentar eso para saber lo que es y aprender. No siempre tenemos que vivir con teléfonos celulares ni con ordenadores portátiles. O de los otros, es decir, no debemos vivir con cosas externas. Por eso hay gente que también intenta vivir sin comer, porque es también una ayuda externa, la comida. Uno no puede hacer estas cosas de la noche a la mañana, pero a medida que desarrolla fuerza interna será capaz de aceptarlo. De otro modo, si nos saltamos una comida o una cena, ya entramos en crisis. En el sendero del yoga llegaron a experimentar el punto en el que uno ya no depende ni de su cuerpo. El cuerpo apoya o soporta al alma. Para el alma, el cuerpo es una ayuda externa. Supongamos que el cuerpo no nos sosteniera, no nos sostuviera. Sin embargo, sigue siendo nuestro cuerpo. Eso quiere decir que en vez de obtener apoyo del cuerpo, somos nosotros los que le tenemos que apoyar. Todo eso es psicología y nada más que psicología. Si dependemos nosotros del cuerpo, el cuerpo nos dicta sus términos. Hemos de recordar una verdad, la verdad de que el cuerpo es un producto del alma. El alma no es un producto del cuerpo. ¿Quién es primero? ¿Quién viene después? Primero es el alma. Y después el cuerpo. Sin el alma, ¿dónde puede estar el cuerpo? Es el alma la que desarrolla o crea el cuerpo. Y luego empezamos a depender de lo que hemos desarrollado o creado. Por eso tenemos problemas. Desarrollamos una cooperación mutua entre maridos y mujeres. Esté bien. Esto es aplicar los ajustes psíquicos, los arreglos psíquicos. Aún así, podemos tener muchas enfermedades, pero el vehículo seguirá adelante bien. Si nosotros no tenemos problemas, nuestro vehículo tampoco es un problema. Hay un vehículo allí que estoy viendo desde aquí, que ya ha sobrepasado su vida y está viviendo todavía, porque el dueño de ese vehículo sabe cómo hacerlo funcionar. Es un doble mecánico, ingeniero mecánico, y en sus manos ese vehículo, por viejo que sea, nunca morirá. El coche del señor Gopal ha sobrevivido a la muerte estando en sus manos. Si viniera a las mías, podría morir al día siguiente. Lo mismo ocurre con el cuerpo humano. El señor Gopal conoce cómo funciona ese coche, bueno, cualquier otro coche, así que por eso sabe cómo hacerlo funcionar. Y es eso lo que nos dice el maestro: yo haré funcionar vuestro vehículo, no os preocupéis, yo lo repararé. Pues tu cuerpo déjamelo a mí, no te preocupes por tu cuerpo, preocúpate por ti como ti mismo.
Es lo mismo que dijo Jesús. Weep for you, ¿Acaso not for no? me. Cuando dijo, mujeres, no lloréis por mí, llorad por vosotras, por vuestros hijos. Sí, ¿qué ocurre? Si este cuerpo mío se va, yo puedo precipitar y crear otro. Porque él sabía y sabe que él no es el cuerpo, sino sabe que él es el maestro que puede precipitar o crear otro cuerpo de él mismo. De modo que, de algún modo, podemos como prescindir o ignorar el apoyo del cuerpo. Si pensamos el cuerpo no funciona, bueno, pero si pensamos yo como ser no funciona, eso es peligroso. Cualquier cosa que le ocurra al cuerpo y nosotros interpretamos que nos ocurre a nosotros como seres, entonces la cosa se termina. Las cosas no nos vienen a nosotros sino al cuerpo. ¿Qué ocurre? Que hay que ocuparse de él para repararlo. El maestro mecánico es un maestro de sabiduría. Y nos dice, yo repararé vuestro cuerpo, yo repararé vuestro cuerpo emocional, repararé vuestro cuerpo mental y reconstruiré vuestro cuerpo búdico. Haced, sin embargo, lo que yo os diga. Así el maestro nos conduce de la dependencia a la independencia o interna dependencia de uno mismo. El yogi es el que no depende de nadie, sino solo de sí mismo. Y recordad que no depende ni tan siquiera de Dios. La dependencia nos hace ser negativos. La dependencia nos hace ser femeninos. Seamos independientes de nuestra dependencia. Y luego volvernos a hacerse que otros puedan contar con nosotros. Hay gente más joven de nosotros que sobre los que contamos. Y si eso es posible, el December Call habrá alcanzado su plenitud. El mensaje fundamental, tal y como nos viene del maestro, bajo estos árboles, es: aprendamos a no depender de nada, sino solo de nosotros mismos. Y aprendamos y prestémosle apoyo a nuestro cuerpo, a nuestra vida, a nuestros alrededores, siendo nosotros la energía transmisora. Que nada de lo que nos rodea, incluido nuestro cuerpo, decida el curso de nuestra acción, sino que nosotros como alma le prestemos apoyo y permitamos que todo lo que nos rodea funcione. Es importante este anclaje. Sin este anclaje, viviremos como sin este estado de dependencia interna de nosotros mismos, seremos como pacientes epilépticos que con mucha frecuencia pierden la consciencia. Y alguien les tiene que ayudar a que la recuperen de nuevo. El hombre del siglo XXI, en virtud de su vida moderna y de su progreso en términos de modernidad, se está volviendo cada vez más epiléptico. El occidente es más epiléptico y ahora el oriente les está siguiendo también. Intentemos construir las fuerzas internas, si no lo externo nos dictará a nosotros. Es mejor que desde dentro le prestemos nuestro apoyo a lo externo
that you and your scaffolding is in order. Y hagamos que nosotros y lo que nos recubre esté en orden. Nosotros somos la columna principal, la columna central de nuestra vida. Let not anything enter into it. No dejemos que nada entre en ella a modo de sucesos externos, sino que siempre permanezcamos centrados, fuertes y vibremos para que nuestras vibraciones psíquicas sean de apoyo a todo lo que nos rodea. Por eso necesitamos anclarnos en nosotros mismos dentro de nuestra conciencia, de nuestra columna vertebral, como una conciencia, como una columna de vida, como una columna de luz y de vida. Y esa columna de vida es indestructible. Y es la que presta ayuda a la entera actividad en torno a nosotros. Igual que la columna universal o conciencia universal es la que le presta apoyo a todo el universo. Nosotros también podemos ser una columna de apoyo para todas las estructuras que construyamos a nuestro alrededor. Nada caerá a menos que nosotros mismos caigamos. Si dejamos que si dejamos que una debilidad entre en nosotros, nosotros caeremos. Pero si nosotros vemos esa deficiencia o debilidad que tengamos, y eso es lo que el maestro dice: yo lo arreglaré, pero estad en mí, vivid en mí, entregaros a mí. Entregaros a mí quiere decir la conciencia maestra que existe en cada uno de nosotros. Por eso, cuando en su proceso de meditación dice, también piensa en mí por un momento y entra en tu ser y mira a ver lo que ocurre. Él no dice venir a mi cara o a mi figura. Para él no es importante que miremos su aspecto. Para los maestros lo importante es que cada uno veamos nuestra figura o forma interna de cada uno. Por eso el maestro dice: mírame a los ojos, mírate por dentro y observa lo que te ocurre dentro. Así tenemos que seguir, así es como tenemos que seguir adelante con este yoga, aceptando las pequeñas dificultades con las que nos encontremos a nuestro paso de año en año. De modo que este sea el punto de partida de este nuestro December Call, y mañana continuaremos. Gracias. Es otro día para recordar que no morimos. Nimm diese Mikro am In. Nimm diese Mikro und gib ein In. El nombre del maestro Sri es sinónimo de no muerte o de inmortalidad. Su misión principal es la de informarle al ser humano de que no hay muerte, de que no morimos, de que seguimos existiendo, continuamos existiendo. Ha sido la misión de los sabios de siempre, de todos los tiempos, informar a los seres mortales de que no somos mortales. Todos los seres somos eternos. Y sentir la mortalidad y la mortalidad y la limitación de la mortalidad es considerado como ignorancia desde los tiempos más antiguos. La inmortalidad es la primera enseñanza de toda
de toda sabiduría verdadera. secondary to the wisdom, Cualquier otra sabiduría immortality. está en segundo lugar con respecto a la sabiduría de la inmortalidad. But we as beings continue to exist. Esa es una verdad, la verdad de que nosotros, en tanto que seres, seguimos existiendo eternamente. And the beauty of the Aquarian age Y la belleza de la era de Acuario is we can move forward in groups. es que podemos hacernos o movernos Most beautiful part. adelante en grupos, That we keep moving forward, que nos movemos meeting each other, hacia adelante, life after life. vida tras vida, And we pursue the path of immortality. cuando seguimos el sendero de The la path of yoga. en búsqueda del sendero de la inmortalidad, en el sendero del yoga. Earlier, Antiguamente, Yamarigware, Yamuna Theodore, whoever is, he comes alone, he goes alone. quien venía solo se iba solo, Isn't it? ¿no es cierto? When he comes, he is lonely. Cuando uno viene está solitario y cuando se va está solo. But the promise of Aquarian age Pero la promesa de la era de Acuario is that it need not necessarily be lonely. es que no tiene por qué ser necesariamente estar solo, sino que puede ser un movimiento en grupo. And consequently, the joy of moving together Y como consecuencia de ello siempre está la alegría de caminar juntos. Bhagavad Gita, El Bhagavad Gita nos habla the truth of no death. de la verdad de que no existe la muerte. The first teaching of Bhagavad Gita is that. Esa es la primera enseñanza del Bhagavad The Gita. teaching of Bhagavata is that. Esa es la primera enseñanza del Bhagavata. The teaching of any teacher is that. Esa es la primera enseñanza de cualquier He is maestro. a Sadguru. Si es un Sadguru, He is intending es to decir, lead the listeners si to the truth. tienen la intención de llevar a los que escuchan a la verdad, It is nothing dies. el aspecto fundamental de la verdad es que nada muere, It changes planes of existence. sino que todo cambia de planos de existencia In one plane or the other, it continuously exists. y sigue existiendo en un plano o en otro. Existence is La existencia eternal. es algo eterno. Consciousness has continuity. La conciencia tiene continuidad And hence to feel that is only to get illusion. y por eso sentir la muerte es solamente caer en un espejismo And that is cuando tenemos la sensación de la need muerte. of the hour for the humanity. Y eso es lo que necesita actualmente en esta hora la humanidad actual. That we migrate, that we do not die. Que emigramos, pero que no morimos. It is migrating from one place to the other. Es emigrar o migrar de un lugar a otro. And every day we do such migration. Y esas migraciones las hacemos cada día. The master says, El maestro dice, that is my bedroom. la muerte es mi dormitorio. There is a teaching, Hay una enseñanza Christian psychology meditation. en una de las meditaciones de la psicología espiritual Day is my father, que dice, el día es mi padre, is my la mother. noche es mi madre. The twilight is my guru. La luz entre dos luces es mi gurú, cosa que expliqué ayer. The life is my friend. Y luego, That is my bedroom. la luz es mi amiga y la muerte es mi dormitorio. A friend is a friend, eternal. Un amigo es un amigo para siempre, Only eternamente. then he can be called a friend. Solo entonces se le puede llamar a uno amigo. A friendship that is based on certain considerations is no friendship. Una amistad basada en ciertas consideraciones no es amistad. Friendship and love La amistad y el amor are always unconditional. siempre son incondicionales. Mortal friendship, mortal love are full of conditions. La amistad y el amor mortales siempre están llenos de condiciones. So life is my friend. De modo Life is eternally with you. que la vida es mi amiga, que la vida está eternamente con nosotros y nosotros somos And that seres venus has eternos. life in it. Esa seidad tiene vida en ella. In Sanskrit, En sánscrito, it is called jiva, al ser se le llama jiva, meaning living entity. quiere decir entidad viviente. You may have heard of the song Jiva Munive Kada. Seguro que habréis oído esa canción que dice jiva. He is nothing but
an identity of life, a unit of life. Todos nosotros no somos sino una unidad de vida y seguimos viviendo. No existe la muerte. La muerte es un mito. That death is made is to be realized by every human being who is capable of thinking. Todo ser humano que sea capaz de pensar ha de llegar a comprender que la muerte es un mito. Los pensadores de la humanidad tienen que llegar a comprender que la muerte no es tal, sino que cambiamos de planos como cambiamos de ropa. Pero cuando nos cambiamos de ropa seguimos conociéndonos entre nosotros. Como hoy nos hemos cambiado de ropa, pero seguimos recordando quiénes somos y seguimos recordando quiénes son los demás también. De manera que a pesar del cambio de ropa, seguimos teniendo continuidad de memoria o de conciencia. Pues de la misma manera, nuestro ser también tiene continuidad si comprendemos nuestra verdadera realidad o identidad y nos identificamos con ella. Solemos vivir sobre todo en la sombra de nuestro ser y no en el ser como tal. La personalidad es el fantasma. Es la sombra, es el yo inferior que se desarrolla a partir del ser. No podemos tomar nuestro nombre o nuestro ser inferior, ni nuestra posición social, ni nuestra identidad nacional, ni nuestra identidad de género, ni nuestra casta o nuestra clase social. Son cosas que son identidades de la personalidad, pero no se pueden tomar como nuestra identidad. En tanto personas somos lo mismo todos. En cuanto a personalidades somos diferentes. La personalidad es algo que se desarrolla a partir de nosotros, y no al revés. Nosotros seguimos viviendo aunque aquello que hayamos desarrollado o haya nacido a partir de nosotros desaparezca. Uno no tiene por qué depender de algo que ha creado. Hemos de sostener a nuestro cuerpo y asegurar de que nuestro cuerpo responda hasta que hagamos nuestro trabajo. Por desgracia, desarrollamos una dependencia de muchas cosas, incluida nuestra personalidad. Dependemos de ella. Si poco a poco cambiamos nuestra identidad de la personalidad a la persona, entonces desaparece el miedo. No hay nada que temer. Y hay independencia total. Y dejamos de depender de nada, de todo. La gente cree que si no tiene dinero, se muere. Pero si no existe la muerte, ¿por qué nos ponemos la pregunta de morir? Por eso los sabios han demostrado que se puede vivir sin dinero, sin comida. Todo eso es dependencia que desarrollamos. Eso es como algo torcido, una torcedura psicológica que ha entrado en nosotros. Si uno empieza a pensar que no he desayunado hoy, empieza a tener hambre en la mente. Pero los sabios no recuerdan que han desayunado, almorzado, cenado, ni si han tomado agua, porque están ocupados en otra cosa. Cuando uno está ocupado en otra cosa, no siente las cosas inferiores a ese plano. Cuando uno está ocupado en un pensamiento superior, los pensamientos inferiores dejan de existir. Y lo mismo cuando uno está ocupado en un pensamiento superior, los inferiores dejan de existir. Si uno está en la sombra, no puede estar en la luz. Si está en la luz, no puede estar en la sombra. Por eso el dormitorio es un lugar
para la transmutación. Nosotros creemos que el dormitorio es el lugar donde podemos establecernos. La cama en la que dormimos es una cama mágica. Cada uno de nosotros, en el momento en que nos quedamos dormidos, salimos de la cama, salimos de la habitación. Vamos a diferentes planos. Así que no tenemos que buscar una cama volante porque ya la tenemos. No nos quedamos entre las 4 paredes de la habitación, del dormitorio. ¿Qué hace un dormitorio? El dormitorio nos ayuda a despegar a otro plano. Eso es el dormitorio. De modo que el dormitorio ha de ser entendido más bien como la sala de vuelo. El maestro dice que en la era de Acuario el hombre entrará en una cabina y apretará ciertos botones y disolverá su cuerpo y se mueve, entrará en otro plano en el que hay otra cabina y también marcará un número y vuelve a obtener de nuevo su cuerpo. Eso es una profecía, pero eso es lo que nos ocurre cada día en el dormitorio. Lo único es que volvemos a aterrizar al mismo lugar por vuelo otra vez. Si no volvemos, estamos confundidos. Pero ha ocurrido también veces que gente que despegó no volvió de nuevo. El dormitorio es un lugar en el que tenemos que practicar la muerte. La muerte es mi dormitorio. Significa que el dormitorio es el lugar en donde tenemos que practicar con toda facilidad para perseguir o buscar, para entender qué es la muerte. Todos los días se nos da una oportunidad para practicar la muerte. Porque la muerte como tal no existe. En la medida en que tengamos miedo, en esa medida existe la muerte para nosotros. Pero podemos estar seguros de encontrar a la gente querida en la próxima vida. Sin embargo, esa práctica la tenemos que hacer en el dormitorio nuestro. Hacer otras prácticas en el dormitorio, como hacemos, nos impiden hacer esta práctica. Por eso estas prácticas se les sugieren a gente que ha terminado con los otros trabajos en el dormitorio. No es algo prohibitivo. Por ejemplo, la actividad de la procreación no está prohibida. La belleza de la sabiduría es que no prohíbe nada, sino que solo nos dice cuál es nuestra prioridad. Uno tiene que moverse según la prioridad. Así que si conocer qué es la muerte es nuestra prioridad, si pensamos que somos estudiantes de yoga, nuestra prioridad ha de ser el conocimiento de la muerte. Ninguna otra cosa más puede ser nuestra prioridad. Y recordemos que no hay ninguna otra ciencia sino el yoga que nos permite conocer cuál es el estado en el que estamos. Esos controles de seguridad, el control de pasaporte, la entrada al vuelo, al avión, el volar, el aterrizar en un lugar, a pasar de nuevo un control de pasaporte, un control de seguridad.
Todo eso lo experimentamos conscientemente. Similarly, we can experience Pues de la misma manera podemos that we don't experimentar die really. que no morimos en verdad. There is a story in Upanishad. Hay una historia en los Upanishads. They child wanted to know what that is. Un niño quería saber He was curious about that. qué era la muerte y tenía curiosidad por la muerte He porque wanted to know that. sabía que la gente moría, entonces quería saber qué era la muerte. So he sincerely started working with that. Así que comenzó a trabajar sinceramente con la muerte. He met a teacher. Se encontró con un maestro, He met a teacher of the south. se encontró con un maestro del sur. The teacher of the south. El maestro del sur siempre, To the knowledge of that. siempre nos da el conocimiento de la muerte. The Sagar star, La estrella del sur, which is called the Dattatreya Mandala, que se llama el Mandala de Dattatreya, is presided over by Dattatreya. está presidida por Dattatreya. That is why he is also called the Lord of Yoga. Por eso se le llama también el Señor del Yoga. He has an army of teachers. Y tiene un ejército de maestros, Their work is mostly to teach you that there is no death. y cuyo trabajo es enseñarnos principalmente que no existe la muerte. And that is the real good teaching that one should give. Y esa es la única verdadera enseñanza que nos quiere dar, que no existe la muerte Continuity of consciousness. y que hay continuidad de conciencia Each other. y que nos podemos reconocer unos a otros cuando volvamos a We can nacer. recollect from our past Podemos recordar de nuestro pasado que éramos en el pasado and then continue to work. y seguir trabajando These con gran facilidad, comodidad y con menos formalidades. So this child wanted to know what that was. Este niño, pues, que digo, quería saber qué era la muerte. El maestro He asked for other aspects of wisdom but not death. le había contado otros aspectos de sabiduría, pero no de la muerte, y el niño insistía que quería saber acerca de la muerte. Then the teacher took him to a mysterious place Entonces el maestro se llevó al niño a un lugar misterioso where there is a great ark. en el que había un gran arco. He told this child, if you go through this ark, Y you will know what death is. le dijo al niño, si cruzas este arco sabrás lo que es la On the muerte. other side of the ark, Al otro lado del arco it's all obscure, está todo oscuro. dead dark. La muerte oscura, profundamente oscura, que no puedes ver nada. And the teacher said it's very frightening to go that Y side. el maestro le dijo, da mucho miedo pasar al otro lado. But the boy said, let me try. Pero el niño dijo, yo lo quiero intentar. So he goes through the ark Así que cruzó por el arco, bajo el arco, and he says nothing has happened to me. y en realidad no le ocurrió nada. On the other side, he went to the other side and he saw the teacher this side. Cuando cruzó al otro lado, vio al maestro del otro lado. He said, in spite of going through the ark, I did not die. Y todo contento dijo, aunque he cruzado por el arco, no he muerto. Is it really the gateway to death? ¿Es en verdad este el portal hacia la muerte? The teacher said, I never speak a lie. El maestro le dijo, yo nunca digo una mentira, has pasado por la muerte. Then the child said, if I went through death, how is it still I am living? Entonces el niño dijo, si he pasado por la muerte, ¿cómo es que sigo viviendo entonces? Then the teacher said, El maestro entonces le that dijo, is the truth, esa es la verdad, that we continue to live. que seguimos viviendo después de la muerte. Just like you continue to live after crossing through the ark. Igual que tú sigues viviendo después de haber cruzado por el arco. And then the teacher asked the child, Entonces el maestro le preguntó al see niño, what is written on the other side of the ark. dime qué hay escrito del otro lado del arco. On the same arch on the other side, Por el otro lado de ese mismo arco estaba escrito it's nacimiento. only moving through death and birth, but we continue to be there. Así que es moverse de muerte a nacimiento, pero siempre continuamos existiendo. Este conocimiento es lo que tenemos que adquirir, que entender. Totally out of all the present thinking patterns. Si llegamos a comprender este conocimiento, Many people, salimos de todas nuestras maneras de pensar actuales. they have always a death-oriented plan. La gente común siempre tiene una manera de pensar orientada hacia la Before I muerte. die. Y se dice antes de que yo muera, Everything is before I die. siempre todo es antes de que yo muera. Before I die, I should settle my children. Antes de que muera, tengo que dejar bien establecidos a mis hijos. I should ensure Antes de morir, son is settled, daughter is married. tengo que asegurar
asegurarme de que mi hijo está bien establecido y que mi hija esté casada. Y si se casan, antes de que muera, me gustaría ver nacer a mis nietos. Antes de morir, me gustaría hacer esto, aquello, otro, lo de más allá. Así la gente, especialmente cuando pasa de los 50, siempre planean. Pero la cosa es que no morimos. El conocimiento de la muerte es el conocimiento más importante, porque así no viviremos como un ser condicionado por la muerte o un ser orientado hacia la muerte. Porque llegaremos a conocer el mito, que la muerte es un mito. Ese es el trabajo, el conocimiento principal que hay que aprender. La gente sabe muchas cosas, pero si no sabe lo que es la muerte, no sabrá nada. Vemos muchos profesores que saben muchas cosas, pero no saben que todo su conocimiento termina con su muerte, a menos que se hayan dado cuenta de que la muerte no existe. ¿De qué sirve todo el conocimiento? Así dice Sankaracharya. Mi querido hijo, no te crees el espejismo de que sabes. No te crees el espejismo de la astrología ni de la astronomía. No presumas ni del color, ni del sonido, ni del símbolo. En vez de tener todos esos espejismos, primero aprende qué es la muerte, experimenta lo que es la muerte